Pablo, soy la responsable de seguros global en Minsight. Y como decía, no solamente va con la reflexión dentro de seguros, sino dentro de la compañía, dentro de Minsight, ya se ha hecho esa reflexión desde hace un tiempo y de hecho se decidió montar una propia compañía que tuviera esa entidad para poder lanzar e impulsar todo lo que tenía que ver con inteligencia y con el dato, y es Playground. Y tenemos aquí a José Luis Flórez, que es el responsable máximo de ese ámbito, y la verdad que es un placer para nosotros poder contar con él, porque es un experto y un referente en este sector. Ya ha participado, ya ha creado varias compañías en el ámbito de data y además tiene experiencia dentro del ámbito de seguros, con lo cual, bueno, pues cumple todos los requisitos. Con eso doy paso a José Luis y ya os presenta al resto de componentes de la mesa. Muchísimas gracias a todos. Muy bien. Muchas gracias. Yo tengo, sí. Bueno, se me oye bien, ¿no? Me estoy oyendo a mí mismo. No sé si está un poco alto. Un poco alto. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer poder estar aquí. Se me hace raro porque es verdad que todos estos eventos físicos y el poder estar aquí delante pues es algo que en los últimos años no nos estamos prodigando mucho. Muchas gracias por estar. Bueno, lo comentaba Elena justamente ahora. Desde Minsight pensamos que la inteligencia artificial no es una moda pasajera, es un cambio sustancial en la forma de hacer negocios y de forma más amplia en la forma de vivir. Y también obedece o incorpora una serie de retos que son bastante significativos, ¿no? Normalmente cuando hay una tecnología que posibilita pues, nuevas capacidades, lo que suele ser frecuente es que nos encontremos ante un exceso de expectativas, ¿no? Y digamos, oye, pues con esta tecnología única, con esta capacidad que no hemos tenido nunca de ser capaces de utilizar la información, de tomar decisiones, de interactuar con nuestros clientes de una forma mucho más dinámica, mucho menos supervisada también, pues todo cambia, ¿no? Y es cierto, pero también es cierto que hay una serie de retos que son importantes. Hemos elegido el título de un gap exponencial entre tecnología y negocio para precisamente resaltar de alguna forma ese gran reto que existe. Podemos hacer grandes cosas con la inteligencia artificial, fundamentalmente dos cosas. Podemos mejorar la eficiencia de los procesos y en otro orden de cosas podemos crear nuevos procesos, nuevos productos, nuevas formas de relacionarnos o de ofrecer servicios a nuestros clientes. Pero conlleva una dificultad. Y esa dificultad es que en la medida que la capacidad de la tecnología aumenta, el grado de especialización que requerimos para poder utilizarla también crece de forma equivalente y por tanto se produce normalmente una tensión. Y esa tensión tiene que ver con ese concepto que indicamos ahí, con ese gap exponencial, que es el ritmo al que crece la tecnología, entre la tecnología y la adopción del negocio. Hoy hemos querido traer varios ejemplos prácticos, lo más aterrizados posible, lo más cercano a vuestro mundo y a vuestras necesidades, que se materializan en cuatro líneas. Una primera que tiene que ver con compartir. Cómo podemos utilizar nuestra información de una forma más eficaz, pero cómo podemos enriquecer esta información con información de terceros. Y cómo podemos crear nuevos modelos de relación en los cuales las capacidades que teníamos limitadas hasta ahora de poder aprender de otros negocios, de otras compañías, las podamos mitigar a través de la tecnología. Ese es el primer capítulo, es la primera cuestión que queremos compartir, bajo la denominación de Federated Learning, de aprendizaje federado, pero que aunque tenga esa denominación, que es una denominación, si queréis, más tecnológica, al final consiste en eso, crear modelos en los cuales compartimos nuestra información, nuestro conocimiento, otros lo comparten con nosotros y generamos nuevas formas de monetización del dato y del conocimiento. La segunda línea tiene que ver con la capacidad que nos da la inteligencia artificial de automatizar procesos que hasta ahora requerían una involucración directa de personas. Y en este caso tiene que ver con un sentido tan importante para nosotros como la vista. ¿Cómo podemos utilizar la visión artificial para saber si un activo tiene una serie de fallos o tiene una serie de problemas o cuál es el valor? O en este caso concreto que vais a ver, lo vamos a llevar al mundo de los vehículos y cómo podemos peritar pues, el estado de salud de un coche. El tercer ejemplo que vamos a ver tiene que ver con la capacidad de escuchar y de comunicar. Cómo podemos
crear conversaciones que sean interesantes para los clientes de una forma masiva y dinámica. En algunos casos automática y en otros casos una conversación humana, pero donde la inteligencia artificial nos da pie a poder recomendar cierto tipo de propuestas, cierto tipo de aproximaciones en un proceso de negociación o de conversación con un cliente. Ese será el tercer punto. Y para terminar, aunque no menos importante, vamos a hablar de gobierno. Vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial necesita ser gobernada. Necesita ser gobernada en la medida que lo debe ser cualquier activo. Cualquier activo que tenemos en nuestra organización, que requiere una inversión para su desarrollo, que si no lo cuidamos y mantenemos esa inversión va a ir degradándose y que con una utilización adecuada tendrá un impacto positivo en nuestra cuenta de resultados, eso que llamamos activo también lo es un activo. Los modelos analíticos o todas aquellas áreas de procesos en los que la toma de decisiones tiene una base algorítmica. Y por tanto queremos introducir también, de una forma también muy práctica, nuestra visión en lo que tiene que ver con el gobierno de la inteligencia artificial. El gobierno de la inteligencia artificial tiene un aspecto fundamental, que es el económico, es la aportación de valor, el retorno de la inteligencia, cuánto me aporta cada inversión que hago en estas tecnologías cognitivas. Pero tiene otro punto también que no hemos querido dejar de lado, y es el aspecto ético. Cómo podemos y debemos tutelar todo lo que hacemos a partir del dato para garantizar, desde un punto de vista reputacional, y esto tiene mucha implicación también en el valor de vuestras marcas, que lo que hacemos con los datos y cómo utilizamos lo que aprendemos sobre nuestros clientes, sobre nuestros procesos, sobre nuestro negocio, se haga de una forma equitativa, transparente, donde podamos explicar el por qué se hacen las cosas, y ese aspecto lo queremos destacar. Y de hecho la mesa redonda que va a haber al final de la sesión es una mesa redonda que responde a ese objetivo, a compartir también la relación entre inteligencia artificial y ese grado de cumplimiento ético. Playground, lo comentaba Elena, es el área dentro de Minsight donde estamos trabajando en nuevas formas de producto, de propuesta de valor, donde el elemento común siempre es la inteligencia artificial, con también el elemento diferencial de la apertura. Es imposible tener gente que sabe de todo en todo momento, hay que abrirse y hay que colaborar. Y ese precisamente ese modelo abierto de colaboración con el mundo de la academia, y hoy tendremos un ejemplo en la mesa redonda, el mundo de los freelancers, las startups, es uno de los elementos claves en la propuesta de valor de Minsight a través de Playground. Os lo voy a mostrar con un pequeño vídeo y luego ya doy entrada a mis compañeros para empezar la sesión. Gracias. Bueno, ese soy yo, por si no lo sabéis. Que las tecnologías cognitivas evolucionan a velocidad exponencial es un hecho. Pero también la cantidad inabarcable de oportunidades que ofrecen para evolucionar y maximizar el valor de los negocios. En Playground guiamos a las empresas en cómo adoptar la inteligencia artificial, creando estrategias que provocan un impacto medible y utilizando los recursos de forma eficiente. Compartimos nuestro conocimiento con el cliente para que entienda y aplique la tecnología en su negocio. Ideamos soluciones juntos y ayudamos a ejecutar proyectos compartiendo capacidades a demanda. Nuestro viaje a través de la innovación es conjunto y a largo plazo. Nuestro proceso de colaboración es continuo y en ecosistemas abiertos. Nuestro equipo se nutre del mejor talento. Y nuestro objetivo es facilitar el desarrollo de nuevas soluciones, generando un impacto positivo en las empresas y la sociedad. ¿Nos dejas acompañarte en este viaje? Muy bien, pues como os comentaba, vamos a empezar la sesión hablando de aprendizaje federado, ¿vale? Y de esta nueva forma de compartir conocimiento. Conmigo está Carlos Gutiérrez, responsable del área de aprendizaje federado de Playground. ¿Escucha? ¿No?
¿Ahora se me escucha? Vale, perfecto. Este apartado que vamos a trabajar ahora en cuanto a inteligencia colaborativa y aprendizaje federado es una de las líneas que nosotros nos estamos posicionando que creemos que tienen más valor de cara al futuro. Para que veamos un poquito cómo contextualizar el objetivo que tiene este tipo de herramientas, ¿vale? Yo creo que es importante que conozcamos de dónde venimos en todas las estrategias data-driven que tienen ahora mismo todas las compañías, ¿vale? Partimos de una estrategia donde inicialmente en el pasado teníamos un conjunto de unidades organizacionales, unidades de negocio, donde tenían su propio data warehouse y daban soluciones operativas a sus problemas del día a día. ¿Vale? En muchos elementos lo que teníamos es que tenían sobre todo una visión acotada y limitada a su unidad funcional. El objetivo que tenemos ahora, o donde están casi todas las estrategias de negocio ahora mismo, es en llevar donde estamos ahora mismo en el presente, una estrategia de centralización de datos. ¿Esto que nos va a permitir? Esta centralización de datos a través de diferentes data lakes, tener visiones 360 grados del cliente, tener estrategias multicanalidad, lo que nos permite generar nuevos casos de uso y nuevos proyectos con mayor valor añadido. Esto creemos que es bastante importante porque además hay una apuesta tecnológica muy fuerte por detrás, como estrategias de migración a la nube, diferentes estrategias de Big Data, todo eso lo tenemos en una estrategia, las empresas lo suelen tener una estrategia para habilitar estos casos de uso cross compañía y tener una visión centralizada de este dato. ¿Qué es lo que proponemos nosotros o dónde nos tenemos que posicionar? ¿O dónde nos tenemos que posicionar en los siguientes años? En el aprendizaje colaborativo. Para esto, ¿qué es lo que queremos o cómo nos queremos centralizar? Aquí lo importante es que igual que tenemos una visión 360 grados dentro de una compañía, el siguiente paso es tener esa visión 360 grados cross compañía, donde puedan colaborar diferentes entidades, ya sean seguros, banca, telco, sanidad o cualquier otro tipo de estrategia, pero desde un punto de vista totalmente centralizado y con el cliente en el centro. Eso es lo que nos va a habilitar, ¿vale? Sobre todo la tecnología como un primer puntero, ¿vale? Que va a salvar todos los problemas de privacidad, o la idea es que salve todos los problemas de privacidad, de regulación, todos los conceptos que hasta ahora han sido el freno regulatorio para poder trabajar. La tecnología ya tiene líneas enfocadas a poder resolver todos estos componentes. Entonces, si os parece, para comentaros un poquito cómo es este flujo donde diferentes organizaciones con sus diferentes data lakes pueden colaborar, lo hemos dividido en un flujo muy sencillo que consta de 3 fases. La primera fase es una fase más tradicional, donde va a generarse un modelo analítico dado un caso de uso de negocio en cada una de las entidades. ¿Cómo? A través de sus propios datos locales, ¿vale? Es decir, esta fase 1 es una evolución de lo que ya se tiene en cada uno de los data lakes. ¿Cuál es la diferencia? Que si somos capaces de coordinar esos modelos de aprendizaje local en cada una de estas entidades, podemos generar en la fase 2, en esta fase de aprendizaje federado, un modelo que haya visto muchos más casos y tenga un conocimiento cross a diferentes compañías. Esa es la clave, donde nosotros vamos a partir de modelos independientes que se van a coordinar para generar un conjunto de aprendizaje colaborativo entre diferentes entidades. Y ya lo que conceptualmente tenemos es un modelo, un aprendizaje federado que ha visto, ¿vale?, o que tiene información 360 grados de un cliente de diferentes compañías. Y para el siguiente paso, y es el último paso, es el aprendizaje colaborativo. Una vez que yo tengo ese conocimiento, ese modelo analítico, ese caso de uso, ya desplegado, ya una vez vinculado, eso puede ser consumido por cada una de las entidades iniciales, lo que nos va a permitir extrapolar el conocimiento generalista que tienen todas las compañías de ese cliente a los casos de uso propio que se tengan en cada una de esas compañías. ¿Qué posibilidades tenemos? Esto aquí es importante, ¿vale? Y nos tenemos que centrar, al final todo esto va de datos, ¿vale? Tenemos 2 tipologías bastante representativas que luego voy a hacer una abstracción con compañías, ¿vale? Tenemos estructuras de datos homogéneas, donde siempre vamos a tener las mismas estructuras de datos, son homogéneas en cada una de las entidades, y la estrategia es aumentar el número de registros. Si yo tengo 3 compañías diferentes, cada uno tiene 1 millón de registros, si nosotros somos capaces de aprender de todas ellas a la vez, se va a ver mayor número de casos de uso y ese aprendizaje va a ser muchísimo más rico, ¿vale? El objetivo es sobre todo aumentar el número de registros para ver una mayor población. ¿Qué concepto puede tener aquí? La integración de varias compañías. Por ejemplo, luego comentar un caso de uso de fraude bancario, de transacciones bancarias. No es lo mismo acotarnos simplemente a unas transacciones bancarias y buscar el fraude asociado a lo que ve una compañía que lo que pueden ver todas ellas de una manera global. Al final es un caso de uso colaborativo entre varias entidades donde todas terminan siendo beneficiadas. El otro que tenemos, y yo creo que lo vais a poder ver mejor en el sector seguros, es la estructura de datos heterogéneas, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer es, dado un conjunto de clientes, donde al final tenemos esa visión 360 identificado un cliente, podemos aumentar el número de variables, ¿vale?, en función de las entidades o de las
de los sectores que nosotros podamos ver con respecto a ese cliente. Al final lo que nos vamos a tener es una visión mucho más amplia con respecto a ese cliente, ese identificador que nosotros vamos a tener registrado. ¿Qué es lo que nos va a permitir? Consolidar diferentes negocios que hasta ahora no podían trabajarse, por privacidad, por regulación, por cesión de datos, porque los datos agregados que se podrían comprar y vender a través de la monetización de datos no eran lo suficientemente limpios para poder trabajar con ellos o tenían la suficiente precisión. Esta estrategia de estructuras de datos heterogéneas nos va a permitir tener esa visión y aumentar un conjunto de variables para tener capacidades de integrar diferentes negocios, sea banca, telcos, seguros. Luego lo representaré con un caso de uso para que lo podáis ver más claramente. ¿Cómo realizamos esto? Importante, siempre vamos a necesitar una estrategia de plataforma colaborativa que nos vaya a orquestar todo ese aprendizaje que va a tener en cada una de las entidades y que nos va a llevar al siguiente nivel. ¿Qué es lo que tenemos? Podemos trabajar con diferentes entidades que sean de la misma compañía, podemos resolver problemas geográficos de compartición de datos o podemos ir a directamente compañías de diferentes sectores que se quiere montar o se quiere definir un caso de uso en el que podamos trabajar de manera colaborativa. Es importante tener que estas entidades usuarias siempre tienen que trabajar dado un caso de uso totalmente coordinado y con un propósito claro, ¿vale? ¿Y qué es lo que va a aportar esta plataforma a esta integración de diferentes data lakes? La posibilidad, sobre todo, de compartir datasets propios. No es una compartición te entrego un conjunto de datasets, sino yo te disponibilizo para un análisis de un caso de uso que puedas usar esos datos, ¿vale? Eso es importante porque según el caso de uso de negocio, ¿vale?, está muy vinculado a qué datos o qué conceptos podemos usar y a la elaboración completa de esta estrategia analítica. Se va a poder entrenar, como comentaba antes, un modelo analítico común, donde vamos a dejar de lado la visión en silos o la visión parcial que vamos a tener de un problema en cada uno de estos conceptos y vamos a poder generar este nuevo modelo analítico que ya tiene visibilidad de todos los datos de diferentes empresas. Y al final, una de las cosas más importantes y que seguramente tenga mucho más impacto con seguridad, ¿vale? Esta tecnología está pensada, el aprendizaje federado, desde un punto de vista que salvaguarda tanto la privacidad como la parte de compliance y como todos los elementos que podamos gestionar. Cualquier duda que tengáis lo podemos hablar luego. Pero al final la base que hay por debajo son técnicas de encriptación, técnicas de seguridad, que nos va a permitir que los datos en ningún momento salgan de ninguna de las entidades y que además ninguna entidad sepa qué dato tiene la otra compañía. Todo esto ya nace por definición con este compromiso y nos va a permitir generar todos estos modelos analíticos que va a dar lugar a los casos de uso finalistas. Simplemente para que veáis los casos de uso, para que podáis reflejaros o podáis visualizar un poco cómo esto se lleva a la realidad, ¿vale? Hay uno que es el primero, que es dos entidades bancarias, como comentaba antes, se unen para mejorar la detección de fraude. Cada una de ellas tiene una versión parcial de sus transacciones bancarias fraudulentas, ¿vale?, para evitar el lavado de dinero, y lo que se hace es unifico a través de este tipo de plataforma y lo que hago es mejorar, y esto es un caso de uso que está en internet, ¿vale?, es a través de un banco, un par de bancos bastante grandes, que lo que mejoraron es un 14% la precisión de esos algoritmos y sobre todo a nivel operativo lo que hay es unas estrategias para poder revisar todas esas transacciones que se basan en reglas, de hacer revisiones manuales, de tener a gente, no solamente reducir ese impacto económico, sino de tener a gente dedicándose a hacer esas revisiones a través de un conjunto de reglas, se reduce de más de 1000 que teníamos inicialmente a unas 38 o 40 que explicita ese caso de uso. Entonces esto es un típico caso de uso de aprendizaje federado donde los datos son homogéneos, las dos entidades tienen un mismo fin común y al final vamos con una estrategia de datos homogéneos, ¿vale?, porque los dos nos vamos a ver beneficiados porque el modelo analítico va a haber muchos mayores casos de uso. Y el impacto económico es ese, es decir, directamente es un caso de uso que anteriormente no se podía realizar, ahora sí se puede realizar. Y el último caso de uso es sobre cómo podemos, a través de una colaboración entre una entidad de seguros y una telco y una banca. Al final, si somos capaces de trabajar bajo un caso de uso de manera colaborativa y de poner de acuerdo estos tipos de empresas, al final lo que vamos a tener son dos entidades más el cliente. La aseguradora lo que puede hacer es disponibilizar sus datos, ¿vale?, para ver cómo es la propensión y asegurar las campañas de marketing, asegurando cuál es el mejor seguro que le puedo vender yo a un cliente de banca o seguros. Al final lo que tenemos es que tanto el sector banca como el sector seguros lo que va a hacer es explotar y generar los datos de esa aseguradora y puede impactar al cliente directamente afinando mucho más las campañas de marketing y cualquier otro concepto que queramos sobre eso, porque vamos a tener una proyección a esa venta cruzada de esos activos de seguros mucho más fina, ¿vale? Al final lo que nos importa es que ese caso de uso nos vamos a llevar a trabajar colaborativamente teniendo el cliente en el punto de vista final, ¿vale?
Y aquí, esta es la parte, si os parece, cedo a David. Responsable de visión artificial en Playground y va a contar el caso que os comentaba antes del peritaje de vehículos. Vale, perfecto. ¿La tema mascarilla lo mantenemos o se puede? Bueno, de momento la mantengo. Si hay algún problema o se me solapa mucho con la respiración, lo cambiamos. Bien, bueno, decían nuestros compañeros, o varias partes de la inteligencia artificial, es en este caso la percepción cognitiva, cómo somos capaces de trabajar con datos que no están estructurados, son imágenes, son vídeos, son audios, y convertirlos en datos que sean de valor para nuestras compañías, ¿no? Muchas veces hablamos de este problema que tenemos de, oye, quizá tengo el material, pero no soy capaz de explotarlo. Bueno, al final, estas capacidades cognitivas lo que permiten es precisamente eso, cambiar de esos datos desestructurados, emulando lo que haría una persona a través de su revisión manual, emular la toma de decisiones, ¿vale? ¿Cómo nos impacta a lo largo, o cómo impacta en el mundo esta tecnología? Bien, podemos ver cómo la tendencia siempre es alcista. Desde el 2019, donde se facturó 4,44 billones de dólares, en este caso, se estiman que en 8 años, es decir, 2019 a 2027, se quintuplique el valor de esta tecnología, ¿no? Pasemos de los 20 billones de dólares. Sin embargo, esto contrasta con lo que es la tendencia real de las empresas, como... A veces me oigo más o me oigo menos, ¿soy yo? Muchas gracias. De cómo, a pesar de ese impacto en el mercado, muchas de nuestras empresas no los vemos reflejados con esa estrategia a largo plazo de incorporar estas capacidades tecnológicas en capacidades cognitivas. Si os fijáis, la gráfica apenas dice que el 8% de los encuestados contemplaban que sus empresas estuvieran haciendo esta estrategia. Si sumamos los 12 a 24 meses, subiría un 15%. Llama la atención que el resto seamos ignorantes o todavía incipientes conocedores de esta tecnología. Y está claro cómo puede aplicar a este caso de uso estas capacidades tecnológicas. Si se estima que en España hay unos 5 millones de siniestros anuales y 1,5 millones de verificaciones, significa que al día se están generando 178.000 imágenes. 178.000 imágenes de vehículos que habría que contrastar. Hablo de imágenes, pero sería lo mismo que asistir personalmente a la peritación. Un volumen ingente de datos que quizá no estamos sabiendo aprovechar todo lo que nos gustaría. ¿Qué es lo que nos permite o dónde impactamos con estas capacidades tecnológicas? Una la acabo de comentar. Dar abasto o escalar nuestro negocio para ser capaz de satisfacer las curiosidades de nuestros clientes. Esos 5 millones de siniestros, ese 1,5 millones de verificaciones, poder darlas el resultado en tiempo real. Otro lo comentaba José Luis, la forma que tenemos de relacionarnos. Al final, nuestras compañías se mueven por riesgo. Cuanto más acotado tengo el riesgo, mejor tarifa puedo llegar a ofrecer. Si soy capaz de reducir mis costos periciales, teniendo en cuenta que nuestro sector de peritos no desaparece, ni mucho menos, sino que se eficientiza, ¿vale? Lo que vamos a intentar es todas las tareas de bajo valor, esos impactos de bajo coste que suponen hasta el 60-70% de las revisiones de los siniestros que tenemos a día de hoy, trabajarlas de forma automatizada. Y es algo progresivo, no es algo radical. No el día de mañana vamos a empezar a peritar con una máquina, ni vamos a estar listos para hacerlo operativamente, conlleva un proceso. Pero desde luego son datos muy a tener en cuenta. Un 80% de la reducción del coste, desde luego significativo, siendo esto una de las partidas más grandes de nuestras compañías. Vamos a ser capaces de crear nuevos datos. Hasta a día de hoy, lo único que conocemos es lo que nos trasladan nuestros representantes, ya sea porque el perito se desplaza al taller o porque el cliente final nos traslada esta información. A través de las imágenes y la contextualización de las mismas vamos a poder saber si realmente estamos en un taller, si estamos en un parking privado, si estamos en un parking colectivo, datos que son de utilidad y que a día de hoy no somos capaces de recopilar y que no conllevarían a hacer más preguntas, simplemente es hacer un análisis eficiente de los datos que ya disponemos. Por supuesto, a la hora de escalar y a la hora de dar un mejor servicio a nuestros clientes, está claro, a partir de ahora, simplemente con el envío de imágenes, ya sea porque nuestros peritos nos lo envían o porque el cliente final lo hacen, evitamos el desplazamiento, que muchas veces supone una barrera de entrada a las nuevas contrataciones.
Creo que no hay mucho más que comentar de las virtudes que pueden llegar a tener y vamos a entrar al cómo hacemos esto, qué es lo que tecnológicamente podemos llegar a hacer. Y el objetivo es sencillo, es cómo pasamos de una imagen en la que no tengo información, que puede ser ese recorte, ese paragolpes trasero, a una imagen con información adicional procesada, que es esa imagen del paragolpes trasero con los defectos marcados, ¿vale? Y no se trata solamente de hacerlo en una imagen, se trata de, para cualquier tipo de vehículo o defecto, cualquier tipo de perspectiva, cualquier tipo de pieza, cualquier tipo de iluminación, cualquier tipo de situación, ser capaz de hacerlo, pero hacerlo de forma precisa, de generar la confianza suficiente en la solución que se dispone como para confiar ciegamente en que lo va a hacer de forma correcta. Y para aquellos casos en los que veamos que no tenemos la confianza suficiente, igualmente saber detectarlos para que siga nuestra fuerza de peritos trabajando con ellos. No tiene sentido que utilicemos este sistema autónomo para tramitar peritos de un Porsche, de un vehículo especial, ¿vale? No se concibe así. ¿Por qué digo lo de la confianza? Porque al final nosotros lo que hemos hecho es testar que nuestra solución funciona correctamente para todo tipo de marcas y para todo tipo de piezas. Esto es algo que nos distingue de la competencia. No es una startup que coge un modelo de inteligencia artificial para detectar defectos y lo pone a funcionar, sino que hay un estudio de mercado detrás de todo esto. Si os fijáis, aquí se hace un análisis de cada una de las marcas que componen el parque español automovilístico y prácticamente todas están por encima del 93% de la precisión a la hora de segmentar las piezas. Una segmentación de piezas y a la hora de evaluar cómo funciona esto se hace a través de conocimiento experto. No tiene sentido que yo monte una solución tecnológica si no incluyo a los expertos que van a dictaminar si esto funciona o no funciona. Bien, tenemos la parte de arriba de las imágenes, donde podéis, se nombra como Ground Truth, es decir, cuál es la realidad marcada por una persona, en este caso para la pieza, y la parte de debajo es lo que mi sistema dictamina que es esa pieza. Lógicamente yo no voy a poder revisar todas y cada una de las piezas de todos y cada uno de los vehículos que salen al mercado o van a salir. Sin embargo, soy capaz de generar el conocimiento en mi solución para que infiera, igual que lo hace un humano, que de esto se trata, hasta dónde llega cada una de las piezas. Igual, lo importante no es hacerlo para una, es hacerlo para todo tipo de vehículos, en todo tipo de perspectivas, en todo tipo de situaciones. Es lo que nos da valor, ya sean porque estemos segmentando la luna, estemos trabajando una rueda, estemos trabajando el capó, cada uno con sus peculiaridades, sea una pieza de plástico, sea una pieza metálica, en horizontal, vertical, diagonal, con reflejos, sin reflejos. Esto es lo que tenemos que trabajar y esto es lo que aportamos desde Playground. Ese conocimiento exhaustivo de cómo la tecnología, bien aplicada y dirigida, es capaz de eficienciar ese proceso. Paso a paso, si bien he hecho un poco de spoiler en todo el proceso, se trata de esto, ¿no? Me llega una imagen, primero distingo qué es lo que aparece en mi imagen, oculto datos que sean por GDPR, gente que esté por detrás, matrículas, las dejo emborronadas para que no puedan funcionar con ellas, pero al final lo que me aporta valor como compañía no es la imagen. Yo no quiero almacenar imágenes porque me sean de utilidad, quiero los datos que ocultan. En este caso, tenemos esa bolladura y ese raspón en la aleta izquierda, perdón, la aleta derecha trasera. Pero lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es identificarlas. Lo segundo, saber dónde están. Vamos a trabajar con esas dos, con esa pieza. ¿Vale? ¿Para qué? Para sacar la superficie. Para sacar la superficie, desde un punto de vista tecnológico, tenemos que saber en qué plano estamos midiendo. ¿Qué objetos de referencia tenemos? Sabemos la distancia entre las ruedas, sabemos la matrícula, con eso podemos inferir el tamaño final, una serie de mediciones y si no, si tenemos la pieza completa de perspectiva, mediremos un porcentaje. Es decir, tenemos un dato en centímetros cuadrados o en porcentaje de la pieza. Una vez tenemos el dato, voy a decir dato, pero es un defecto es un dato, identificado y medido, vamos a localizarlo. ¿En qué partes estamos hablando? ¿Y qué tipo de defecto vamos a ver? Entendemos de falta de pintura, entendemos la bolladura, entendemos el restregón, falta de material, descuelgues, etc. Y aquí entramos en una parte subjetiva que lo veremos más al final, es parte de la integración que tenemos con las empresas que solicitan este tipo de productos, que es una valoración
subjetiva de qué tipo de efecto estamos viendo. Estamos viendo uno leve, uno medio, uno grave. A veces, por las casuísticas de las empresas que nos plantean, queremos trabajar los leves de forma automática, los graves, aún así, aunque tengamos una primera revisión, podemos ya derivarlo en una parte manual. Una de las datos que más me sorprendieron, de hecho, a la hora de construir conjuntamente esta solución con empresas del sector, es la importancia que tomaba la distancia al borde, algo que para mí no tenía mucho sentido. Para ellos me demostraron cómo al final calcular esa distancia al borde tenía un impacto en el coste de reparación. Y por último, lo que otorgamos es la confianza del daño. Esta confianza del daño no se obtiene como se suele utilizar en inteligencia artificial basada en imagen con un resultado de un algoritmo, sino que lo que utilizamos son varios ejes a la hora de influir en esa toma de decisión, esa confianza. No es que la imagen se vea representada mejor o peor ese defecto, sino que tenemos una base de conocimiento que nos va a permitir saber si esa confianza es realmente alta o es solamente una sospecha de un defecto. Igualmente, dependiendo del proceso de negocio que estaremos, esa confianza será utilizada para admitir el riesgo o dictaminar un defecto. Es decir, si queremos pasar por alto, imaginemos que estamos en una verificación, lo más probable es que no queramos dejar por alto ningún defecto del que ya me venga. ¿Para qué? Para poner una prima lo más ajustada posible, pero que no suponga un defecto que me pueda incorporar a mí. Sin embargo, la parte de siniestros, quizás solamente queremos reparar lo que realmente tiene una confianza alta, sabiendo que casi todos el 95% de los defectos que se marcan son defectos reales. Pero tenemos en cuenta el color del vehículo, no es lo mismo un color claro que un color oscuro. Os lo podéis imaginar a la hora de ver un defecto, os pasará a los humanos también. El tamaño del mismo, no tiene el mismo impacto una abulladura grande en una puerta que un pequeño golpeo. El tipo de pieza que es, lo he comentado antes, si es de metal, si es de plástico, si está en vertical, si está en horizontal, cómo ilumina, cómo refleja, la confianza que por sí nos da la red de algoritmos que tenemos localizada y la zona en la que está parecida. Y esto, solamente todo este trabajo es para llegar a un único valor, que es el coste de reparación o el coste de prima. ¿Vale? Todo esto que hemos metodológicamente explicado, oye, primero vemos las imágenes, reconocemos el vehículo, localizamos el defecto, asignamos una pieza, etcétera, etcétera. Al final lo hacemos con el único propósito de generar un coste de reparación, pero por el camino hemos conseguido digitalizar y tener muchos más valores de los que podíamos distinguir antes. La solución de peritación o de análisis de vehículos por imagen no va sola, aunque puede hacerlo. Depende del contexto que nos movamos, vamos a incorporar más o menos inteligencia en más o menos piezas que queramos involucrar. Una pieza clave, desde luego, a la hora de tomar las imágenes, de procesar las imágenes es la toma, es la captura. Si bien podemos hacer toda la identificación que he nombrado antes de forma remota cuando me lleguen las imágenes porque nuestro cliente ya dispone de un aplicativo de captura, también podemos trasladar parte de la inteligencia artificial a ese método de captura. Bien, porque pongamos en inteligencia, oye, sabemos que el móvil lo estás trabajando en horizontal, sabemos que la distancia está más lejana, podemos guiar de alguna manera al usuario para que sea más eficiente y no tener un rechazo porque la imagen sea, bueno, de cualquier manera. Ya sabéis que esto a veces parece obvio y la realidad supera la ficción. Importante en esto también es la facilidad que tenemos para integrarnos, la capacidad de apificación de todas las soluciones. No queremos que suponga una barrera de entrada al utilizar esta solución el que sea excesivamente complejo trabajar esas imágenes. Al final se trata de mandar un lote de imágenes junto con un identificador a la hora de proceder y nosotros nos encargamos de devolver la información, ya sea de la imagen como sea contextual del propio cliente. Control de fraude, que esté geoposicionada correctamente, que no esté haciendo fotos a vehículos que no deba, que las fotos no sean una foto. Bueno, control de errores que más o menos os podéis imaginar. Otra de las piezas importantes a tener en cuenta es la capacidad pericial de la compañía. Lo repito, no es cuestión de sacar a los peritos del proceso. Los peritos son importantes, son necesarios y además lo único que queremos es eficientar su trabajo, es darle parte de su trabajo ya realizado. Si pueden simplemente confirmar que lo que hemos dictaminado es correcto, mejor que mejor. Pero siempre se mantiene esa figura de Human in the Loop. Human in the Loop lo que hace es un aprendizaje continuo de la solución, ya sea porque hay un nuevo defecto que no había aparecido hasta ahora, ya me parecería raro que nos inventemos un defecto que no existía, pero si vienen nuevas piezas o vienen nuevas situaciones en las que debemos de seguir incorporando y aprendiendo, desde luego este es el momento. Y finalmente la entrega de un informe pericial. Si queremos poner en marcha esto, 4 sencillos pasos.
APIficación, es decir, definir nuestro fichero de entrada versus los ficheros de salida que queremos tener, cómo queremos presentar, cuál va a ser la integración con nuestros sistemas. La adaptación al código de piezas. Yo soy consciente de que lo que yo llamo aleta trasera derecha para vosotros no va a ser así, se llamaréis de otra manera. Ya lo hemos visto, así que eso es una parte fundamental de esta integración. La adaptación de los criterios del perito, dónde ponemos el límite, dependiendo del caso de uso, dónde está la confianza mínima necesaria para dictaminar que algo es un defecto. Y esto lo marca el negocio, no lo marco yo. Yo tengo mis sugerencias, yo tengo mi estudio hecho, pero desde luego ayudaré a construir, pero es una decisión de negocio. Y finalmente, configurar las reglas de valor. ¿Cuántos defectos son necesarios para dictaminar que es un daño leve? ¿En qué medida? Qué tamaño, qué piezas, etcétera, etcétera. Y con esto doy paso a mi compañero Albert. Va a ser introducido por José Luis, de Interfaces Cognitivas. Muchas gracias, Albert. Sí, simplemente a modo de recapitulación, ¿no?, de la presentación que acabamos de ver de David. Esta solución es un producto que ya existe con un proceso que se ha aplicado durante los últimos años para el entrenamiento. Los coches se despiezan, cada pieza es tratada de forma independiente y es lo que permite esa individualidad, ¿no?, a la hora de identificar dónde está el problema. A diferencia de este modelo, que ya es un modelo de producto y es, por tanto, algo que podemos implementar dentro de un cliente, pensamos que un modelo muy similar tiene mucho que ver con muchas de las grandes tendencias que estamos viendo en el mundo del seguro. Uno es el háztelo tú mismo, cómo puedes disponer de aplicaciones en el móvil que te puedan permitir dar información objetiva y con unos procedimientos homogéneos de las características del continente y del contenido, por ejemplo, de una casa, para un tema de un alquiler o de tu propia vivienda, o como para personas que están siguiendo un régimen o personas de la tercera edad podemos tutelar qué es lo que están comiendo, pues a través de la utilización del móvil sobre la imagen del plato, ¿no?, de la comida. Con lo cual hay muchas líneas de actuación que tienen que ver con el ámbito del seguro que vienen o se reflejan en este modelo que vemos aquí. Un entrenamiento con un universo amplio de imágenes, una toma y una categorización de la información, una identificación de qué es lo que estamos viendo para clasificarlo y a partir de ahí pues una valoración o una recomendación, ¿no? Ese mismo modelo pues se repite. Como os decía, la tercera presentación tiene más que ver con escuchar y con hablar, tiene que ver con la parte propositiva, ¿vale? Vamos a ver toda esta parte que tiene que ver con esos interfaces cognitivos, conversacionales, que pueden ayudar en el proceso de venta, y la presentación la va a hacer mi compañero Albert Puig. A ver, cuando quieras. Muchas gracias, José Luis. ¿Se me oye? Perfecto. Pues bien, como decía, si me oigo mucho yo mismo, bueno, como decía José Luis hace un momento, lo que vamos a desenmarañar es cómo podemos hacer que la inteligencia artificial trabaje para nosotros para mejorar esos canales de contacto, esos puntos de contacto que tenemos con el cliente, para incrementar las ventas y maximizar la fidelización de nuestra base de clientes. Al fin y al cabo, el reto, si lo verbalizamos de alguna forma, es cómo aunamos estos sistemas que les podemos denominar desatendidos con herramientas de apoyo a la gente, al operador del contact center, para hacerle su trabajo más eficiente y mejor para lo que acabo de comentar hace un momento. Porque simplemente dejar un inciso en el sentido de que la tecnología de inteligencia artificial no viene a sustituir a nadie, sino a mejorar, eficientar y hacer que los procesos de la compañía sean más eficientes y puedan incrementar las ventas y la experiencia de cliente, como vienen aquí referenciadas en la imagen. Nuestra respuesta desde Playground, pues construir un motor de analítica que nos permita poder realizar esa integración por encima de los sistemas ya existentes del cliente, es decir, poder construir valor, encima de lo que ya tienen nuestros clientes del sector asegurador, sistemas de CRM, sistemas de conocimiento de cliente, sistemas de contact center, para que la inteligencia artificial y el machine learning nos permita poder cubrir este reto. Y también un apunte importante. El 90% de los datos que se generan o que se están generando con la interacción ya con los canales existentes, digitales o tradicionales, con nuestra base de clientes, no son explotados. Con lo cual la información está ahí, a partir de la cual nuestros sistemas se pueden nutrir y pueden dar forma a la solución. Desde Playground
separamos en 3 pilares o en 3 conjuntos este tipo de soluciones. Un primer grupo donde enmarcaríamos todas las soluciones relacionadas con hacer más eficiente el trabajo de los operadores a la hora de atendernos a mí, a vosotros, como usuario y cliente de una empresa de seguros, sea cual sea el tipo de producto que tenga contratado. Asistentes virtuales desatendidos, que lo que nos van a permitir es eficientar esos procesos y poder dar un soporte a procesos comerciales que de otra forma es más costoso y más difícil de seguir. Y por último, para cerrar todo este círculo, la inteligencia artificial, que nos permite generar motores de recomendación en tiempo real a partir de las comunicaciones que está teniendo, por un lado, el operador con el cliente y el asistente virtual en los canales digitales. Bueno, yo creo o considero que las bonanzas y las ventajas de los asistentes virtuales son cada vez más visibles. Es cierto que más del 70% de las consultas que se realizan a nivel cliente son soluciones o son consultas que se pueden solucionar con servicios de autoservicio. Y es donde enmarcamos este elemento de asistente virtual, donde yo, por ejemplo, contacto a mi correduría de seguros para recordarme cuál es mi importe, cuándo voy a tener la facturación, si tengo alguna duda de cobertura porque mañana me voy a ir de viaje al extranjero y no sé si tengo cubierto el extravío de mi equipaje, sugerencias, reclamaciones. Al fin y al cabo, un gran conjunto de consultas, peticiones y demandas del cliente que, si me permitisen la expresión, son consultas muchas veces de bajo valor añadido para la compañía, pero que no podemos desestimar y que les tenemos que dar un adecuado tratamiento. Los vemos cada día y hay muchas compañías del sector seguros que están implementando interfaces de este estilo. Algunas de ellas son clientes nuestros, pero creemos desde Playground que podemos dar un paso hacia adelante a la hora de aunarlo con contextualizadores inteligentes en tiempo real que permitan recomendar servicios y pólizas de forma desatendida. Pero donde me quiero centrar más es en la capacidad cognitiva en la que podemos incrementar y aumentar las ventajas de los servicios ya existentes de atención al cliente, para dar respuesta a todas las necesidades de supervisión de esos procesos. A día de hoy, y lo veremos en detalle en las siguientes imágenes, hay una supervisión muy limitada y una auditoría muy específica y muy pequeña de todo el volumen de llamadas que se reciben por parte de nuestros clientes. Al final es muy difícil poder hacer un barrido del 100% de las llamadas. La tecnología de la inteligencia artificial basada en procesado natural del lenguaje nos permite poder aspiracionalmente tener una cobertura del 100% del análisis de lo que está sucediendo en todas las llamadas con nuestros clientes. Inferir en extraer aprendizaje, o lo que los ingleses llaman insights. Es decir, cómo aprender de cómo estoy tratando, no solo supervisar, sino la forma en la que estoy respondiendo verbalmente a nivel de procedimiento y cuál es el resultado y la valoración NPS, etcétera, de mis clientes para cerrar el círculo. Y por último pilar, y no menos importante, dar apoyo y herramientas al operador que muchas veces está perdido frente al cliente y por muchos scripts que se establezcan, mucha formación, etcétera, el catálogo de servicios es amplio en nuestras compañías, en el sector asegurador, por supuesto, la ofertación muchas veces es compleja, etcétera, y no sabe cómo resolver de forma rápida y eficaz esa demanda del cliente. Aquí os hemos aglutinado algunos ejemplos de cómo monitorizamos y auditamos llamadas en tiempo real o en modo offline, vamos a llamarle en modo batch, por volúmenes, para poder llegar a conclusiones de
cuál es la calidad del servicio que estamos dando, es el correcto, se utiliza el lenguaje corporativo como está pactado y acordado con la fuerza de los operadores, se siguen los guiones proporcionados a la hora de atender, etcétera, etcétera. Y esto nos da una información de mucho valor, pero que hay que complementar con las autoevaluaciones del trato y del sentimiento que se está realizando en la llamada. Es decir, ¿se ha utilizado el vocabulario correcto? ¿Era el tono adecuado? ¿Se le ha atendido no solo en el tiempo, sino en la forma que la compañía quiere atender a sus clientes? ¿Se denotaba que el cliente estaba satisfecho con la respuesta que se le había dado? Y nos permite también activar mejoras y planes de acción probando, fallando levemente y pivotando hacia la mejor solución. Y por último, y creo que complementa todo lo que he dicho anteriormente, los sistemas de recomendación en tiempo real. Está demostrado que la aplicación de motores de Next Best Action o Next Best Offer aumenta entre un 5 y un 25% las ventas en los servicios y productos de una compañía. Y esto también es algo que sucede en el ámbito asegurador. Si conectamos todo este conocimiento, toda esta supervisión a un motor de recomendaciones, seremos capaces de personalizar nuestra oferta a la medida de la demanda del cliente, que se entienda y se categorice mucho más rápido por qué nos ha contactado, cerremos ese lead y convirtamos esa interacción en una venta real, apoyado en herramientas de búsqueda contextualizada para, una vez más, ayudar al operador, que muchas veces se siente perdido y un poco desubicado frente a ciertas demandas, y poderlo contrastar con métricas de aprendizaje y control para llevar un seguimiento y así cerrar este círculo virtuoso a la hora de, como decía al principio de la charla, generar más ventas y incrementar la satisfacción de nuestros clientes. Y me diréis, bueno, está muy bien, es muy interesante, ¿cómo lo hacemos en Playground? Solo un vistazo en muy alto nivel, sin viajar a las tripas tecnológicas de lo que serían la inteligencia artificial que hay por detrás de toda esta solución. Somos capaces de conectarnos con todos los canales digitales, de integrarnos con los canales ya existentes del cliente y, como decía hace un momento, construir por encima de la herencia tecnológica que ya tenga ese cliente de seguros. Integrarlo con soluciones, por ejemplo, como Google Assistant, tecnologías de text-to-speech para poder transformar el texto, ya sea un asistente virtual de texto, a voz y viceversa, generar recomendaciones para el agente aumentado y que esto sea integrable tanto en móviles, en web, en interfaces de voz como son Alexa y Google Assistant, etc. ¿Qué tiene el operador? Tiene una interfaz pensada y diseñada específicamente para él, donde se le van dando tips o recomendaciones y información de cómo está realizando la gestión de la llamada. Esto se realiza mediante el motor de recomendaciones que se alimenta de toda la base de conocimiento de cliente que tiene la empresa de seguros, ya sea por un histórico de relaciones que hay almacenado en la organización, ese CAR, o bien por todo el data warehouse registrado de qué productos tiene contratados, cuándo los contrató, se ha quejado en alguna ocasión, etc. Y esto modulado con posibles reglas de negocio que nos interese empujar o enfatizar en ciertos momentos por encima de las recomendaciones del propio motor. Y al mismo tiempo un dashboard corporativo que da información al gestor del servicio, en este caso a la propia compañía, en diferentes niveles de decisión para poder supervisar y tener decisiones estratégicas sobre lo que está sucediendo en los diferentes canales de comunicación. Simplemente reafirmaros que tenemos experiencia sobrada y contrastada, no solo en el sector asegurador, sino en un amplio número de empresas de primer nivel en España, a la hora de implementar
estas tecnologías para mejorar la experiencia de cliente, la eficiencia de los procesos de interacción para optimizar los costes, generar un incremento notable de las ventas y diferenciarnos en el trato y llegada a nuestros clientes, o los clientes de la aseguradora en este caso. Muchas gracias y doy paso a mi compañero Carlos, que os contará el gobierno de la inteligencia. Vale, en este punto lo que destacaría es que hay una ventaja adicional en este tipo de planteamientos, además de la automatización y además de la recomendación que se puede hacer a la gente, y es el hecho de que aplicar un mismo procedimiento homogéneo todas las veces, que toda la interacción que se tiene con el cliente quede un registro, que de ese registro podamos aprender lo que funciona y lo que no, que podamos estar probando diferentes alternativas, haciendo un A/B testing continuo con diferentes opciones, produce algo que es yo creo que es el principal beneficio cuando se habla de Machine Learning, de inteligencia artificial en una organización, y es establecer un proceso de aprendizaje. Si puedo aprender lo que funciona y lo que no funciona y cómo voy mejorando, eso es la mejor manera de realmente ir pudiendo tener ese impacto en la cuenta de resultados, ¿no? Vamos a terminar esta serie de 4 intervenciones otra vez con Carlos, donde vamos a hablar del gobierno. Ponemos al final algo que para nosotros es prácticamente un principio, que es cómo gobernar todos esos procesos que tienen esa base algorítmica, ¿eh? Y lo veremos desde una perspectiva económica, pero también desde una perspectiva ética que luego nos permitirá dar paso a la mesa redonda. Gracias. ¿Se me oye? ¿Se me oye? ¿Ahora? ¿Me oís bien? Sí. Vale, perfecto. Entonces, justo, es decir, hasta ahora hemos visto diferentes estrategias analíticas siempre que hay un caso de uso detrás, pero dentro de una compañía puede haber cientos de procesos o de proyectos que al final lo que va a revertir es un impacto económico. La estrategia que tenemos nosotros a través de este gobierno de la inteligencia es poder registrar y poder tener todo en un centro de control para que nos permita hacer un seguimiento y tomar decisiones fundamentadas en datos. Esa es la clave. Si en este estudio, ¿vale?, que estuvimos nosotros a través de Gartner y lo estuvimos viendo, al final más del 60% de los procesos analíticos en una empresa no tienen un impacto positivo. Es decir, es muy importante que conocer muy bien ese ciclo de vida para poder verificar si finalmente vamos a poder tener un impacto positivo. Todos los proyectos analíticos siempre en todas las empresas suelen empezar con un business case, pero se queda ahí inicialmente. Es decir, podemos tener un presupuesto inicial, podemos hacer esas gestiones, hacemos unas estimaciones que finalmente luego no verificamos que eso se cumple. Y eso es una de las cosas que sí que están pasando en la mayoría de las compañías. No solamente del sector asegurador, sino en cualquier tipo de sector que tenga una estrategia analítica avanzada. Al final lo que nos interesa es poder gobernar todos esos proyectos analíticos, pero desde un punto de vista inicialmente económico. Para eso lo que vamos a determinar es el concepto de proyecto analítico o modelo como un activo, y es importante conocer muy bien cuál es ese ciclo de vida, porque a medida que vaya avanzando ese modelo analítico desde la necesidad de negocio hasta que finalmente lo podamos operativizar en los sistemas finales, tendremos que identificar diferentes KPIs o diferentes indicadores que nos ayuden a entender la relevancia que tiene en ese impacto económico este modelo. Para eso lo que estamos haciendo es en el concepto de Return on Intelligence, ¿vale? Es similar al concepto Return on Investment, pero desde un punto de vista puramente económico, ¿vale? Para eso lo que vamos a tener es una estrategia de análisis y de gobierno de todos los proyectos enfocado, como decía antes, en su ciclo de vida. Cada punto, ¿vale?, es importante tenerlo en ese ciclo de vida porque esos modelos van a tener fluctuaciones. No es lo mismo en la etapa inicial que va a tener un modelo que va a ser un coste totalmente, o lo podemos considerar como un coste, hasta que lo llevemos a producción tendremos que implementar diferentes estrategias, vamos a tener diferentes stakeholders asociados, vamos a tener que hacer una inversión tecnológica en plataforma, vamos a tener que hacer una inversión en recursos y personas que sean capaces de llevar esa idea de negocio a cabo, con todos los riesgos que implican, ¿vale? Al final lo que necesitamos es entender este concepto como si fuera un activo, una cartera de activos que podamos mirar y entender a lo largo de todo su ciclo de vida. Para eso es importante ver cuál es el basic. Siempre vamos a empezar desde el punto de vista del dato. El dato como tal tiene un valor asociado, pero no tiene un valor analítico. Es la base, la materia prima sobre la que vamos a trabajar, y en este punto es toda la estrategia que estamos haciendo a nivel tecnológico de migraciones a la nube. Vuelvo un poquito a orientarlo como de antes, toda la estrategia de migraciones a la nube, de data lakes, todo eso es un coste que de verdad vamos a tener que sacarle un beneficio y un rendimiento,
¿vale? Y esa es la clave que nosotros tenemos en este concepto de gobierno. Para ello lo que vamos a empezar es ese dato tiene que estar tratado, tiene que estar limpio, tiene que tener unos indicadores de calidad adecuados y lo que nos interesa es verificar que ese componente, antes de empezar incluso a trabajar, es de la calidad que nosotros necesitamos. Hasta ahí lo que tenemos es un coste en nuestro proceso analítico, no le hemos generado ningún tipo de analítica por encima. Lo siguiente que tenemos es la creación, donde vamos a analizar desde el punto de vista de negocio el impacto que va a tener en un posible proyecto a través de una definición, como comentaba antes, de un business case. Tendremos que habilitar recursos para que se pongan a hacer el desarrollo, hacer esa traducción tan importante de negocio a lo tecnológico, porque muchas veces ese es uno de los gaps que nosotros nos encontramos. Yo tengo una idea de negocio y en la fase de creación lo tengo que traducir, ¿vale?, a ese impacto o a esa estrategia analítica que nosotros tenemos que desarrollar. Y en esta fase siempre, hasta que ponemos ese modelo en producción, todo lo que hemos llevado hasta aquí es un coste asociado a este proyecto analítico. La siguiente fase es el crecimiento. Ya hemos puesto ese modelo en producción, tenemos que verificar que los supuestos iniciales que nosotros teníamos se corresponden con la realidad. Es decir, si yo voy a poner un asistente virtual con una presupuestación X y que va a tener un impacto asociado de otro X%, de verdad que ese supuesto que nosotros hemos tenido o hemos iniciado o que ha dado lugar a todo el concepto del proyecto analítico, de verdad lo podamos medir en ese impacto de negocio. En esa fase es la fase de crecimiento y le tendremos que medir diferentes KPIs, ¿vale?, para poder asociarlo. Y la parte final, una vez que ya tengo ese modelo en producción, ya empezamos a tener ese retorno económico. Empezamos a ver, a visualizar cómo está impactando en la compañía a través de optimización de cualquier proceso, poder gestionar un nuevo caso de uso que me abra un nuevo mercado que hasta ahora no he tenido yo en cuenta, y ya entre en una fase de mantenimiento donde ya es un control, un gasto mucho más acotado y solamente obtenemos un beneficio, un rendimiento económico de él. Entonces, conociendo muy bien ese ciclo de vida del modelo como un activo, lo que nosotros tenemos es una estrategia de una visualización 360 grados de él. Esta visualización nosotros la hacemos siempre desde 3 puntos de vista. El primero, el técnico, que ese activo, ese modelo, funcione como tiene que funcionar. A nivel de rendimiento, a nivel de precisión, a nivel de accuracy, cualquier indicador analítico que nosotros podamos corresponder con este componente, que sea el que nosotros hemos definido inicialmente. Y esta es una de las bases, porque si esto no funciona y esos supuestos no se ven validados, el resto no se va a cumplir. La siguiente dimensión que nosotros tenemos es la parte de negocio. Muchas de las empresas siempre hacen ese business case inicial, pero no vemos, o en nuestra experiencia con diferentes clientes, no vemos que haya una atracción posterior en ese seguimiento y esa monitorización. Y esa parte es muy importante. ¿Por qué? Porque un modelo que nosotros hemos, o un proyecto analítico bajo unos supuestos, es posible que a lo largo del tiempo funcione, pero hay cualquier cambio de estratégico, cualquier cambio de la población o de los supuestos iniciales que ya no se, que se deja de cumplir, y entonces ese modelo ya no tiene impacto económico, incluso puede generar pérdidas porque no está bien calibrado. Entonces, esa parte de negocio es importante tenerla siempre bien acotada. Y la parte ética, gracias. Y la parte ética, esta parte ahora vamos a entrar en profundidad, pero es un riesgo que es cada vez más toda la parte de los sesgos, transparencia, explicabilidad, en diferentes niveles de la criticidad del propio modelo. Es decir, podemos tener modelos que son inviables a nivel ético porque el propósito no está legitimado y si es regulatorio tener una criticidad muy alta, y nosotros tenemos que aplicar diferentes estrategias, diferentes protocolos, diferentes documentaciones o indicadores en función de esa criticidad. Pero bueno, este apartado lo comentaremos después más en detalle. ¿Cuáles son los pilares en los que nosotros nos basamos para poder ejecutar todo este gobierno de la inteligencia? Pues son 4 pilares principales. Una metodología. Metodología a nivel gobierno, ¿vale? Qué comités tengo, qué roles, qué validaciones vamos a tener a lo largo de ese ciclo de vida. Es decir, ¿está preparada la organización para hacer frente a toda la propuesta analítica? ¿Hay algún tipo de inestabilidad o cuello de botella a la hora de hacer ese desarrollo de ese modelo? Es decir, está engranado perfectamente desde que tenemos una necesidad de negocio hasta que la llevamos a cabo. Es decir, son esas preguntas que nosotros nos tenemos que hacer a nivel metodológico. Y aquí nosotros tenemos una propuesta tanto a nivel organizativo, a nivel de roles y responsabilidades, como a nivel mucho más operativo y bajo nivel de cuáles son las fases, protocolos, acciones, roles, desde que nace esa necesidad de negocio, hacemos la ideación, hacemos el business case, lo implementamos y luego lo mantenemos con diferentes indicadores y KPIs a través de estrategias tecnológicas. Esto es muy importante. La organización está preparada para hacerle frente y luego en el propio proyecto analítico cuáles son las fases estandarizadas que tienen que cubrir todo ese circuito. El siguiente es la parte de gobierno, que al final es toda esa información que nosotros podemos generar en esta metodología, nosotros tenemos que ser capaces de explotarla. Tenemos que dar capacidades de poder visualizarlo para dar
para dar capacidad de la toma de decisión enfocada a todos estos componentes. Aquí lo que podemos detectar es, como comentaba antes, todos los impactos económicos, desviaciones del presupuesto que teníamos inicialmente, incluso la parte de detección de cuellos de botella es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo al final tengo que en una fase concreta de la metodología se lleva mucho tiempo, tendré que optimizar esa parte y no otras. ¿Vale? Y además, nosotros a través de este gobierno podemos identificar cómo es ese pipeline de sucesión de elementos dentro de la implementación del roadmap analítico de la empresa para poder optimizarlo. La tercera parte es la parte de MLOps, que son los aceleradores tecnológicos puros, y aquí ya nos vamos a tecnología, plataforma en la nube, a arquitecturas on-premise, donde nosotros en la parte de analítica siempre tenemos 4 referencias que son clave para todos estos circuitos, como son arquetipos y librerías que nos estandarizan todo ese circuito a través de los data scientists y nos permite reutilizar cualquier tipo de código independientemente de quién lo haya desarrollado. La parte de registros o diccionarios de modelos que nos permite tener la trazabilidad y el movimiento de esos modelos a lo largo de los diferentes entornos y conocer su estado ideal, y conceptos como Future Store que están empezando ahora, que son repositorios de variables muy vinculadas a este mundo analítico, que nos va a permitir ver estrategias de data drifting, degradación de variables y todos los conceptos que nos va a asegurar que el impacto económico final sí que tiene cabida. Y la parte de la gestión del cambio, al final, cuando tenemos una implementación de una metodología, siempre es necesario ayudar a estas áreas de negocio a que la tomen en cuenta, ¿vale? Siempre hay muchas fricciones, depende del tipo de área, porque tradicionalmente han estado usando una metodología propia y cuesta enganchar a una metodología común y estandarizada dentro de todos los elementos. ¿Cuáles son los principales beneficios? Aunque ya los he ido comentando. La parte de estandarización, que todos los equipos de Data Scientist trabajen de una misma manera, sabiendo en qué momento tienen que hacer cada una de las cosas, cuando tengo que hacer unas métricas analíticas, cuando tengo que identificar cuál es el impacto económico, qué ETLs tengo que crear para poder verificar que ese proyecto analítico lleva una buena deriva, la trazabilidad, toda la parte del lineage vinculado, vinculado con la parte del dato, tiene que haber una componente muy intrínseca, ¿vale? Para poder saber en todo momento, incluso a nivel regulatorio, cuál es el origen de ese modelo analítico, del resultado final del modelo analítico. Reproducibilidad, hay uno de los grandes problemas que vemos, que muchas veces cuando un modelo analítico es generado o es creado por un proveedor externo y se queda el modelo analítico, no somos capaces de verificar cuál es el resultado, no sabemos reutilizarlo o reproducirlo en otros entornos. Si tenemos un buen estándar de documentación basado en diferentes arquitecturas técnicas, va a ser mucho más fácil. Y la parte de time to market. Lo que son meses, muchas veces, de generación de modelos para poder completar un modelo analítico, si nos basamos en unas arquitecturas ML suficientemente potentes, se reduce muchísimo ese tiempo. Técnicamente, se es viable ponerlo en unas semanas un modelo analítico en producción. Tenemos que llevar eso a todas las compañías. ¿Cómo lo vemos nosotros? Para poder hacer visión o para poder reflejar todos los componentes, nosotros lo visualizamos desde 3 niveles siempre. Un nivel estratégico, donde vemos el concepto de Return on Intelligence, y vamos a poder visualizar a nivel estratégico cómo se distribuye tanto los costes como la implementación de ese impacto económico a lo largo de los diferentes proyectos analíticos y las diferentes unidades. Nos va a permitir tomar decisiones a nivel C-suite para ver si seguimos invirtiendo en diferentes estrategias o no. Si yo voy a tener que, en caso de seguros, hacer una estrategia vinculada a los asistentes virtuales, saber que de verdad vamos a poder tener un retorno o no. O me interesa más hacer una optimización de diferentes tipos de procesos de un área concreta. Es importante ver hacia dónde derivamos toda esa inversión, y para eso es el concepto estratégico. Bueno, aparte de toda la evolución temporal de los componentes que tengamos. La parte táctica, ¿vale? Ya nos vamos a algo mucho más de compendio de análisis de cartera de modelos dentro de una propia área. Podemos ver cuáles son las dependencias entre los modelos, podemos ver qué modelos generan sinergias con otros, cómo se distribuye el gasto a lo largo de esa área, poder ver incluso la derivación o la propagación en cascada de los costes y del impacto económico que se tiene en cada una de esas líneas, y nos va a poder permitir tomar decisiones a nivel conjunto de área de negocio a un nivel mucho más táctico. Yo tengo que dejar de invertir aquí o tengo que invertir en personal o en recursos que tienen una especificidad en este tipo de tecnologías. Todo eso lo podemos ver a este nivel. Y la parte más operativa, ¿vale? Ahí lo que vemos es el análisis individual del modelo, es decir, lo que tenemos es una referencia de todos los modelos que tenemos, sus indicadores que son más de pipeline, de cuánto tiempo han tardado en ponerse en producción, cuáles son sus indicadores, accuracies, impacto económico, distribución, pero desde un punto de vista a bajo nivel. Para tomar decisiones si nos merece la pena continuar o promocionar ese modelo y expandir esa misma filosofía, o lo tenemos que discontinuar al nivel que queramos.
Con esto voy a acabar ya. Este simplemente es un ejemplo que nosotros hemos trabajado en varios clientes. Al final, esta es una visión más táctica donde vamos a poder ver todos los modelos que tenemos con los diferentes indicadores, cómo distribuimos esos costes a nivel recursos operativos, a nivel comercial, incluso algo más técnico para poder visualizar cómo lo distribuimos. Muy importante para nosotros la relación coste-beneficio. Nos permitirá visualizar cuáles son los outliers a nivel de tanto de coste hundido como de modelos analíticos y proyectos que al final despuntas que con un bajo coste son capaces de tener un alto impacto económico y además poder focalizar allí toda nuestra inversión. Y otras cosas más sencillas como la parte de madurez analítica global de las diferentes áreas o cómo se distribuye el conocimiento de nuestros equipos a lo largo de diferentes tecnologías. Lo importante, que me quedo sin tiempo, al final lo que queremos es cerrar todos los componentes que hemos visto antes, ¿vale? De las diferentes estrategias que presentamos hoy o de las diferentes estrategias analíticas que se puedan tener en las compañías. Necesitamos cerrar ese gap entre toda la parte tecnológica con la parte de negocio. Para eso tiene que haber una estrategia que sea capaz de coordinarlo y poder recopilar toda esa información y presentarla de una manera adecuada, como decía antes, para poder asignar la toma de decisión. Ya está, nada más. Gracias. Pues muchas gracias, Carlos. Básicamente, como habéis visto, esos tres niveles, el estratégico, el táctico y operativo, nos permiten empezar a construir sobre una base sólida ese proceso que decía antes también de aprendizaje continuo, ¿no? De mejora continua, que es fundamental en este tipo de planteamientos. Luego ya vendrá pues la innovación, vendrá el desarrollo de diferentes iniciativas, la implementación de diferentes productos, pero esa parte de gobierno creemos que es muy necesaria. Ese dato que indicaba antes Carlos de Gartner, yo creo que es demoledor, porque efectivamente la mayor parte de los procesos que tienen una base algorítmica hoy por hoy no es que no estén gobernados, es que no sabemos el impacto que están teniendo la organización, y ese es el primer punto, bajo nuestro punto de vista, es la primera iniciativa que merece la pena revisar, porque si no hay ese proceso sistemático de aprendizaje, pues no hay mejora, no hay evolución y entramos en ciclos repetitivos. Voy a empezar ya con la mesa redonda, dando la bienvenida a las tres personas que me van a acompañar. ¿Podéis subir a la silla? No sé si ¿no estáis o qué? Ah, estaban al fondo. Estaba pensando que las máscaras son muy traicioneras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Venga. Bueno, os voy a presentar, voy a utilizar la chuleta, si me permitís. Vamos a ver. Me acompaña Víctor Santamaría. Víctor Santamaría es el director del Centro de Excelencia en Data Science de Reale, una persona con algo más de 30 años de experiencia en el mundo del seguro y además una experiencia también muy vinculada a lo que estamos hablando ahora, que tiene que ver pues con todo lo que es el gobierno de la tecnología, el dato, la inteligencia. Así que bienvenido, Víctor. Nos acompaña también Javier Valls. Javier es el representante académico que os decía antes, es profesor de la Universidad de Granada, profesor de Derecho. Es una persona con una amplia experiencia también en todo lo que tiene que ver con cuestiones éticas y legales vinculadas con el uso de la tecnología y más en particular de la inteligencia artificial, y autor del libro Inteligencia Artificial, Derechos Humanos y Bienes Jurídicos. Bienvenido también, Javier. Y a mi derecha está Moisés Martínez. Moisés es el responsable del área de datos y de inteligencia artificial de Paradigma, una compañía también del grupo Minsight. Es ingeniero en informática, doctor en ciencias de la computación, con una amplia experiencia en los ámbitos de cloud y en los ámbitos también analíticos. Así que bienvenido también, Moisés. Un placer que estéis con nosotros aquí. Básicamente voy a hacer una pregunta a cada uno que, como es natural, va a tener bastante que ver con vuestra experiencia personal, ¿no? Empiezo por ti, Víctor. Desde la perspectiva de una compañía aseguradora, Reale es una compañía que además está haciendo una apuesta por el gobierno, pero no solo en ese gobierno, digamos, del dato, de la inteligencia, sino yendo más allá del ámbito estrictamente económico hacia también la valoración ética. ¿Cuál es un poco la razón que os motiva a hacer ese planteamiento, que no es el más habitual, aunque cada vez hay, pues, yo creo que una mayor presión y una mayor tendencia, ¿no?, para tomar esto como un elemento clave, ¿no?, desde el punto de vista reputacional y de responsabilidad, ¿no?, de las compañías? Muchas gracias. Sí, la verdad es que para nosotros es un tema muy relevante, ¿no? Digamos que el sector, lo que yo percibo en este momento es que está en un momento incipiente de entender
todas las componentes que afectan al mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Entre ellos el de la ética, las repercusiones legales, y el sector tendencialmente siempre se ha apoyado en la regulación, ¿no? En entender qué es lo que el regulador nos pide. Y en ese sentido, pues estamos también en un momento expectante, porque ahora mismo la regulación pues todavía no existe para la inteligencia artificial, ¿no? Y para mí ese es un elemento muy importante que nos marca un poco el camino, ¿no? Precisamente lo que no tenemos ahora de regulación y las lagunas que la regulación va a tener, porque si pensamos en el reglamento que quiere proponer la Unión Europea, el reglamento en ciernes, empieza regulando lo que llaman los sistemas de alto riesgo de inteligencia artificial, ¿no? Y ahí, pues, el mundo asegurador, pues cada uno tendremos nuestra interpretación de si nos vemos más o menos reflejados. Ahí, precisamente, encuentro yo que está la clave. ¿Por qué? Porque se nos va a producir una serie de zonas grises en las que la regulación no va a llegar o no vamos a ver si hay que interpretar, y para las que va a ser imprescindible que tengamos un modelo de gobierno que nos permita, sobre todo, tomar decisiones en un ámbito, como luego seguramente Javier comentará, en el ámbito de la ética. Una ética enfrentada desde dos caras diferentes, tanto la parte moral, porque nos enfrentaremos a preguntas de que, oye, esto seguramente podemos hacerlo, pero queremos hacerlo, forma parte de nuestro código ético, y también a preguntas de tipo de corte de ética profesional, de cómo tenemos que abordar éticamente, deontológicamente este trabajo que queremos llevar adelante, ¿no? Y la regulación no nos va a dar una respuesta a eso. Por eso para mí y para Reale es importante, creemos que estamos en un momento de tomar el control proactivo de cómo queremos gobernar nuestras soluciones de inteligencia artificial. No puede venir la regulación nos va a dar una serie de mínimos legales que evidentemente, como todo cristiano en este mundo, vamos a tener que cumplir. Pero vamos a tener, si no vamos un poco más allá, en breve eso se puede convertir, si nos ceñimos a aquello mínimo que nos pide la regulación, desde mi punto de vista, en una manta corta que nos deje los pies fríos. Y más pronto que tarde, sin un framework completo de gobierno de inteligencia artificial, nos podemos enfrentar a riesgos y problemas a los que quizás no tengamos las herramientas para enfrentarlos desde el punto de vista corporativo, no ya técnico. Muy bien. Una cuestión que planteas es precisamente el marco legal. Javier, en tu experiencia, actualmente es cierto que no hay un marco legal, digamos, maduro, ¿no?, que establezca pues qué es esto de la ética, cuando se habla de explicabilidad, de transparencia, de esa capacidad de poder reproducir un experimento para poder entender qué es lo que sucede y cómo se toma la decisión, ¿no? Hay una Carta de Derechos Digitales, ¿no?, que se ha sometido a consulta también durante los últimos tiempos. Es decir, empieza a haber un movimiento en España, en la Unión Europea, en este sentido. ¿Cuál es tu percepción en el sentido de si vamos a tener un marco más regulado, más digamos, rígido desde algún punto de vista? Si habrá certificaciones, o sea, ¿cuál es un poco la evolución que prevés en todo este mundo de la ética, la inteligencia artificial desde una perspectiva legal? Sí, como bien ha señalado Víctor, es cierto que los marcos regulativos nos va a poner un marco de juego, un terreno de juego. Sin embargo, la ética va a marcar ese elemento de calidad que va a ir añadido a un producto. Entonces, aquí, desde el punto de vista de las aseguradoras, hay que reconocer que lo que yo llevo estudiado parten en ventaja con respecto a otros sectores. Como por ejemplo, yo me he dedicado mucho a lo que es la utilización de inteligencia artificial en cuestiones de seguridad. Y ahí, en el mundo de los seguros, lleva una ventaja muy grande. Y digo esto porque nosotros tenemos que plantearnos, por un lado, que la tecnología de la inteligencia artificial se va a aplicar sí o sí dentro del mundo de seguros, porque tenéis básicamente el alimento de estos sistemas, ¿no?, que son los datos. Y esos datos, al final, bien utilizados, dan un beneficio económico a lo que es la empresa. A partir de ahí, la regulación va a marcar el terreno de juego, la ética va a dar la calidad. ¿Por qué? Pues porque, al igual que conseguimos cumplir con lo que es el compliance, al mismo tiempo, la ética, sobre todo en los principios que ha marcado la Unión Europea desde el punto de vista de lo que es una inteligencia artificial confiable para el ciudadano, lo que va a conseguir es una legitimación de ese uso con respecto a los ciudadanos. Hoy día sabemos que hay problemas, que la utilización de inteligencia artificial tiene sus riesgos, y hacerlo de un punto de vista ético va a reducir gravemente o de forma muy importante lo que son los riesgos, y al final el objetivo de la ética es poder ser feliz, como diría Aristóteles, que básicamente es que la gente pueda dormir tranquilo cuando está realizando su trabajo. Dar esas pautas, como ha dicho Víctor, para tener una seguridad de que se está actuando de forma adecuada.
no solamente legal. Pues desde la perspectiva de la empresa tecnológica, ¿no? de servicios, en este caso de Paradigma, una pregunta en dos direcciones. Por un lado, ¿cuál es la tendencia que estás viendo en los clientes, ¿no? ¿Estás percibiendo de alguna forma pues una mayor preocupación, una mayor sensibilidad por estos temas? Y luego también es cómo eso afecta a vuestra propuesta de valor en el sentido de qué implica la ética o cómo la estáis trasladando a vuestra oferta. A ver, nosotros estamos observando, principalmente también movido por la situación que hemos vivido en estos últimos años, un mayor acercamiento de este tipo de compañías a la inteligencia artificial. Y eso está dando lugar a que empiecen, de alguna manera, a aplicar muchas tecnologías que por ahora no habían aplicado, que vienen antes de gobernar la inteligencia artificial, como por ejemplo gobernar sus propios datos. Antes de gobernar un modelo o un conjunto de modelos o otros tipos de técnicas de inteligencia artificial, no solo basadas en Machine Learning, lo que estamos observando es que muchas de esas compañías se empiezan a preocupar mucho de la calidad de esos datos, de si no hay sesgos, de si no hay información incorrecta, para poder luego de verdad aplicar esas técnicas de inteligencia artificial. Y luego desde la perspectiva de cómo nos estamos preparando, bueno, o cómo estamos intentando afrontar este tipo de situaciones, yo creo que el objetivo es, uno, entender el tipo de necesidades que necesita el sector e intentarles ayudar con las ventajas que ofrece en este caso la inteligencia artificial. Por ejemplo, ya no solo es gobernar la inteligencia artificial, sino permitir al usuario de la inteligencia artificial saber qué está ocurriendo. Como por ejemplo darle algún tipo de explicación de por qué se están tomando ciertas decisiones o qué tipo de tecnologías están siendo usadas. Porque muchas veces utilizamos inteligencia artificial y no sabemos por qué. Nos da una recomendación, nos dice si coger un seguro, coger otro, tener una póliza mejor o peor. Y eso, por ejemplo, es algo que de alguna manera dará a entender a los clientes que esa ética sí que se está cumpliendo, no solo a nivel interno, sino también demostrará que eso ocurre. Y eso lo que ya dará es un grado de calidad mayor al tipo de tecnologías que, por ejemplo, las empresas de seguro, que tienen una interacción muy grande con los clientes, con las personas, pues demuestren esa ética o esa calidad a la hora de aplicar este tipo de tecnologías. Muy bien. En los tres casos ha salido en algún momento siempre el término calidad, ¿no? Yo creo que cuando una compañía, me refiero otra vez a ti, Víctor, en Reale, ¿no? hace una apuesta por conocer, ¿no? hasta qué grado se está cumpliendo, si no se cumple, de qué forma mitigar, ¿no? esos problemas a la hora de aplicar algoritmos, ¿no? Esa calidad adicional que os estáis autoexigiendo sin que el marco regulatorio todavía lo exija, también puede ser un factor de diferenciación con vuestra competencia, ¿no? En el sentido de que cuando hablamos de esa percepción de lo que es calidad y de lo que es la ética en el uso del dato, ¿no? Y siendo que a nivel, yo creo que social, toda la cuestión vinculada a la privacidad es cada vez más sensible, ¿no? Es decir, hay una compañía como Reale, ¿no? que está apostando y se preocupa porque los datos que se utilizan de mí pues sean datos que cumplan estos requisitos. Cuando se hace un modelo, yo puedo conocer por qué se hacen según qué cosas. ¿Hasta qué punto crees que, más allá de la cuestión de calidad, es además un factor que puede tener cierto impacto también en vuestro posicionamiento y el negocio? Sin duda, en un sector como el nuestro, que está tan basado en la confianza con el mediador, con la red de agencias, con el cliente final al fin y a la postre, la reputación es un elemento fundamental, ¿no? Y velar por ella y el ejercicio de transparencia de cara a nuestros clientes es un factor diferenciador que creo que es importante, ¿no? Quizás demasiado evidente, ¿no? Evidentemente, aunque solo sea por promocionar tu imagen como defensor de los derechos que el regulador está intentando proteger, pues sin duda en ese sentido la regulación lo que es una oportunidad de demostrar tus valores éticos en el mercado, ¿no? Yo creo de todas formas que hay otras oportunidades también que nos da la regulación, quizás no tan evidentes, pero quizás un poco esotéricas también, pero por ejemplo para mí el regulador nos da una oportunidad de mejorar el talento colectivo de nuestras empresas. ¿A qué me refiero con eso? Pues, a día de hoy seguramente ninguno de nosotros consideraríamos de talento a un empleado que no fuera respetuoso con esos derechos que el garante está intentando proteger, ¿no? Si trasladamos esto al mundo de la inteligencia artificial, para mí personalmente estamos hablando de lo mismo, ¿no? Yo al final lo que espero de mis sistemas de inteligencia artificial es que su comportamiento sea el mismo que espero de las personas que trabajan dentro de mi empresa, ¿no? Que su código ético sea el mismo. Y en ese sentido, cuanto más enseñemos a nuestras máquinas, a nuestros autómatas de inteligencia artificial, a respetar esos principios que la ley quiere proteger,
de alguna forma, desde mi punto de vista, estamos incrementando el talento colectivo de la empresa. Entonces, la regulación, esto al final siempre es lo mismo, podemos ver el vaso medio vacío, medio lleno, ¿no? Yo creo que la regulación siempre te pone un campo de juego, como decía el profesor, te exige una serie de inversiones para ser compliant, pero también te da oportunidad de mejorar tu presencia en el mercado, como comentabas tú, en ese ámbito de marca, y también de crecer en otros ámbitos donde si a lo mejor no tuvieras esa obligación, pues siempre serías un poco más cicatero a la hora de invertir tus recursos, ¿no? Yo creo que siempre hay oportunidades dentro de estos ámbitos regulatorios. Javier, ¿tú hasta qué punto crees que esa garantía y esa calidad es certificable, ¿no? Hay muchos sellos de calidad en muchos ámbitos distintos para muchos procesos de las compañías. ¿Tú crees que vamos a ver en los próximos años, 2 años, 3 años algún tipo de certificación? Está claro. Ya han salido varios puntos de lo que hemos estado tratando, ¿no? Tenemos que pensar que China y Estados Unidos son los 2 grandes líderes en inteligencia artificial. Ninguno de los 2 se puede utilizar como referencia dentro del contexto europeo. El factor competitivo de la utilización de la tecnología, sobre todo para poner a Europa liderando, y a las empresas europeas liderando lo que son estos procesos tecnológicos, va a depender en gran medida de hacerlo de una forma ética. Y esto implica que la ciudadanía legitime el uso de esas tecnologías. Hemos visto varios ejemplos antes, ¿no? La utilización de reconocimiento de imágenes para ver y determinar cómo va a ser el peritaje de un coche. Bien, esa misma tecnología se puede utilizar en reconocimiento facial para controlar a la sociedad. La tecnología es la misma. Se ponen parámetros de imágenes, muchas fotografías, tratadas con Machine Learning, que dan unos determinados resultados. Entonces, ahí el hecho de utilizarlo con un objetivo de mejorar lo que es la calidad de vida de los ciudadanos, con la responsabilidad que tienen las empresas hoy día de centrarse en lo que es la comunidad, indudablemente es un elemento diferenciador que va a hacer que una empresa pueda tener futuro en los próximos años o se vaya a pique. Muy bien. Y Moisés, por ir terminando, si tuvieras que hacer una recomendación a las personas que están aquí de cómo enfocarías o cómo integrarías dentro de un proceso, ¿no?, que puede empezar, como tú decías, en el gobierno del dato, toda esta capa, ¿no?, de sensibilización en términos de explicabilidad, de transparencia, equidad, etcétera, ¿cuáles serían los consejos o las cuestiones que te parecen más relevantes de cara a afrontarlo? Yo creo que lo primero sería organizar la estructura de sus datos, es decir, plantear cómo gobernar toda esa información que tienen, tanto desde el punto de vista de cómo se extrae o cómo se recoge por parte de los clientes hasta cómo se almacena, y evaluar si eso se está haciendo ya de manera ética y conocer exactamente cómo se hace, ya que ellos trabajan principalmente con datos personales, datos de vehículos, viviendas, personas, y luego a partir de ahí empezar a crecer sobre los diferentes casos de uso que pueden aportar un buen gobierno de ese dato, ya que eso puede dar lugar a muchas otras cosas que estén relacionadas bien con inteligencia artificial o bien con muchas otras aplicaciones como las que ya hemos visto, de manera que esto puede beneficiar mucho tanto a unas compañías a nivel local como a compañías a nivel global. Y bueno, principalmente es a través de todo lo que es el gobierno del dato, tanto desde el dato puro de información como el dato de inteligencia artificial, es decir, los modelos, los algoritmos y demás, darle también la oportunidad a los usuarios que van a usar esa tecnología a través de las diferentes aplicaciones de saber cómo está funcionando el sistema, si es un sistema pilotado por humanos, parcial, totalmente, por inteligencias artificiales, y si es así, ¿por qué están obteniendo ese tipo de respuestas? Porque eso al final ayudará a los clientes a decidir entre una aseguradora u otra. Si a mí me indicas por qué pues me estás reparando el vehículo hasta este punto, o me estás dando un descuento específico por algún motivo, pues yo sabré si al final esa compañía me aporta esa confianza de la que estabais hablando previamente para poder apostar por ella, a lo mejor no solo en mi seguro del vehículo, sino el de mi seguro de vida, mi seguro de decesos, mi seguro del hogar, mi seguro de segunda vivienda. Entonces, principalmente es darle toda esa transparencia, principalmente al usuario a través de cómo se maneja su información y cómo se generan las respuestas automáticas o semiautomáticas que se le dan. Muy bien, pues yo creo que hemos cubierto un poco los temas que queríamos. En mi experiencia personal en otros ámbitos, creo que el marco que se está produciendo en Europa,
es una ventaja para compañías europeas también en lo que es el ámbito de inteligencia artificial y cómo pueden competir. Ni que decir tiene compañías chinas y de otros, bueno, especialmente chinas, ¿no? Están sometidas pues a unos niveles de sospecha, ¿no? En lo que es la aplicación de su inteligencia artificial y a unos niveles de utilización, unos casos de uso en concreto que no serían factibles en Europa. Os cuento algunos casos, ¿no? Por un lado está el reconocimiento facial de forma indiscriminada, por otro lado está de utilizar también la visión artificial para identificar el consumo de estupefacientes a través del análisis de la mirada, de los ojos. O sea, son cuestiones que pueden parecernos más o menos remotas o más o menos inaceptables, pero existe. Yo creo que el hecho de que en Europa tengamos un marco que nos va a hacer que tanto las empresas tecnológicas de un lado como las empresas que utilizan nuestra tecnología de otro utilicen esta de una forma pues que sea respetuosa, ¿no?, con los derechos, ¿no?, y de los ciudadanos, yo creo que al final es una ventaja y también lo es para nuestros productos en mercados internacionales. Llegamos un poco hasta aquí. Queríamos contaros algunos ejemplos concretos, compartirlo con vosotros, que ponernos a vuestra disposición también para cualquier cuestión que nos queráis plantear y desde luego con la mayor de las intenciones de poder colaborar. Y nada, muchas gracias. Yo creo que más o menos nos hemos ceñido